Antes de la luz, antes de la tierra, incluso antes del tiempo mismo, solo existía Nun, el caos líquido, las aguas primordiales, infinitas y oscuras. Era un océano sin límites, silencioso e inerte, que contenía en potencial todo lo que eventualmente existiría, pero en un estado desordenado e indiferenciado. Era el estado de no ser, la ausencia de todo lo que los egipcios conocían como el mundo creado. No había cielo, ni tierra, ni dioses manifestados, ni siquiera la muerte misma. Pero entonces, algo imposible sucedió, un misterio que yace en el corazón de la cosmogonía egipcia. La creación emergió de esta aparente nada, o mejor dicho, desde dentro de este caos primordial. Y es esta historia la que nos contaron los antiguos egipcios. Una narrativa de soledad divina, poder inherente, y la emergencia del orden, a partir del caos, que dio forma a una de las civilizaciones más fascinantes y perdurables de la historia. En este video, nos adentraremos en los mitos de origen del antiguo Egipto, para desentrañar el misterio detrás de la figura suprema del Creador, aquel que, solo, trajo la existencia a la realidad. Exploraremos la historia de cómo la nada se convirtió en todo, y cómo esta creencia fundamental conecta con la búsqueda tan humana de significado, orden y un principio para todas las cosas. Prepárense para un viaje cautivador al amanecer del tiempo, según la visión compleja y multifacética de los egipcios. Si este viaje a la cuna de la creación despierta tu curiosidad y tu deseo de comprender los fundamentos de una civilización milenaria, adelante, dale like para hacerme saber que estamos conectados en esta búsqueda de conocimiento y misterio. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos descubrimientos que haremos juntos sobre el antiguo Egipto y otras culturas fascinantes. Y cuéntame en los comentarios, ¿te hace sentido la idea de que todo surgió de un caos primordial? ¿O crees en la creación a partir del vacío absoluto? Reflexiona sobre eso mientras continuamos nuestra exploración. Desde Nun, las aguas primordiales y caóticas, algo comenzó a emerger. Lentamente, como la tierra fértil que se eleva del agua después de la inundación anual del Nilo, se alzó un montículo primigenio. Este fue el Benben, el primer trozo de tierra seca en manifestarse del caos líquido, el punto de partida físico para todo lo que vendría después. Esta imagen de la colina primigenia es poderosa, haciendo eco de la propia geografía de Egipto, donde la vida florecía en las orillas elevadas del Nilo tras la inundación. Y sobre esta colina sagrada, o quizás nacido de ella, surgió el Creador. En Heliópolis, la antigua ciudad del Sol, conocida como Iunu para los egipcios, la figura central de esta cosmogonía fue Atum. Piensa en él como la totalidad, la existencia misma, contenida dentro de un solo ser antes de manifestarse y diferenciarse en el universo. Atum era el completo, el único, el Dios autogenerado. Atum no necesitaba una pareja ni una fuerza externa para existir. Simplemente era, emergiendo a la conciencia desde el estado inerte de Nun. Y el primer acto de creación fue solitario, un esfuerzo interno de voluntad y poder. Pero, ¿por qué un Dios que era la totalidad y completo en sí mismo crearía el universo? ¿Qué lo movió a actuar y romper el silencio y la inercia de Nun? La historia cuenta que Atum sintió soledad o el deseo de crear otras formas de existencia para compartir su esencia. Y de este impulso primordial nacieron los primeros dioses, la primera dualidad en emerger de la unidad. La tradición más conocida, registrada en textos antiguos, afirma que se masturbó, y de su semen nacieron sus primeros hijos. Sí, así es, una imagen sorprendente para la sensibilidad moderna, pero para los egipcios, era una metáfora poderosa de la creación espontánea y autosuficiente, un acto de fuerza vital que generaba vida desde el propio Creador. Otra versión sugiere que estornudó, y de su aliento y saliva surgieron los primeros dioses. Ambas versiones, la masturbación y el estornudo, simbolizan la creación proviniendo desde dentro del propio ser del Creador, sin necesidad de un principio femenino o cualquier otra fuerza externa. Para los egipcios, estas eran formas de explicar lo inexplicable, cómo la vida y el orden emergieron del caos primordial. Respira profundo y siente el aire en tus pulmones, la humedad en tu piel,
Estos elementos que nos parecen tan comunes y esenciales para nuestra existencia fueron, en la visión egipcia de la cosmogonía heliopolitana, la primera manifestación del orden a partir del caos, los primeros seres diferenciados en emerger de Nun. Estos primeros dioses fueron Shu, el dios del aire y el espacio, y Tefnut, la diosa de la humedad, el rocío y la lluvia. Representan la primera dualidad fundamental, la separación inicial que hizo posible la existencia del mundo físico. Esta es la promesa de transformación. Del vacío absoluto e indiferenciado de Nun a la realidad tangible y dual que podemos sentir y experimentar. Es la autoridad y el poder del Creador desplegándose en elementos fundamentales que sostienen la vida. Y así, la primera generación de dioses, hijos de Atum, emergió. Shu y Tefnut. Ellos se unieron, y de esta unión nacieron la siguiente generación de deidades, representando los elementos básicos del mundo físico. Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Geb y Nut estaban originalmente entrelazados, representando el estado primordial donde cielo y tierra no estaban separados. Sin embargo, para que el mundo tal como lo conocían los egipcios existiera, la separación era necesaria. Y fue Shu, el dios del aire, quien llevó a cabo esta tarea. Se colocó entre Geb y Nut, elevando a Nut por encima de Geb con sus brazos extendidos, creando así el espacio vital donde el aire podía circular, donde el sol podía viajar y donde la vida podía florecer. Piensa en la imagen poderosa de Shu sosteniendo el cielo, manteniendo la tierra y el cielo separados para que hubiera espacio para la existencia. Esta separación no fue solo un evento físico, sino también un drama familiar divino, ya que Geb y Nut eran amantes separados por su propio padre, Shu. Incluso separados, la conexión entre Geb, la tierra, y Nut, el cielo, siguió siendo fundamental, con Nut dando a luz a las estrellas y al sol cada noche, que viajaban sobre Geb durante el día. De estos dos, Geb y Nut, nacieron los dioses que forman la base del panteón egipcio, y que son centrales en muchos de los mitos más famosos. Osiris, dios del más allá, el orden y la vegetación. Isis, diosa de la magia, la maternidad y la curación. Seth, dios del caos, el desierto y las tormentas. Y Neftis, diosa de la protección y los ritos funerarios. En algunas versiones del mito, Horus, hijo de Osiris e Isis, también se incluye en esta generación inicial, completando la Eneada de Heliópolis, el grupo de 9 deidades que representan las primeras emanaciones del creador Atum y las fuerzas fundamentales del cosmos. Observa cómo la creación se despliega, capa por capa, desde una unidad primordial a la dualidad, luego a los elementos físicos, y finalmente a los dioses que gobiernan aspectos de la vida y el universo. Es como la vida emergiendo del limo fértil que regresa a las orillas del Nilo, después de la inundación anual. Cada paso es una expansión y diferenciación de la energía inicial de Atum, trayendo más orden y complejidad al cosmos. Esta narrativa de creación, centrada en Atum y su linaje divino, la Eneada de Heliópolis, fue fundamental para la identidad y la cosmovisión egipcia. Explicó no solo el origen de los dioses y el mundo físico, sino también el origen y la importancia del orden cósmico y social, conocido como Ma'at. Ma'at no era solo una diosa, representada con una pluma de avestruz en la cabeza, simbolizando la verdad y el equilibrio, sino un principio universal que abarcaba la verdad, la justicia, la rectitud, el orden cósmico y social, y la armonía en todos los niveles de la existencia. Desde el movimiento de los cuerpos celestes y el ciclo de las estaciones hasta las interacciones humanas y la administración de la justicia en la sociedad. Mantener Ma'at significaba vivir en armonía con los dioses, con la naturaleza y con la sociedad. El faraón, como mediador entre los mundos divino y humano, tenía la responsabilidad primordial de asegurar el mantenimiento de Ma'at en la tierra, realizando rituales y gobernando justamente para evitar que el caos de Nun regresara a engullir el mundo ordenado. La propia emergencia de la tierra desde Nun, simbolizada por el Benben, resonaba anualmente con la inundación del Nilo, un evento vital que traía vida y fertilidad de vuelta a la tierra seca, reafirmando el ciclo de creación y renovación. La existencia de Egipto, con su tierra fértil sostenida por el Nilo y calentada por el sol, asociado con Atum y Ra,
era vista como una manifestación continua de este acto primordial de creación. La figura del creador, ya fuera Atum en Heliópolis u otras deidades en diferentes centros religiosos, representaba la fuente inagotable de poder y la garantía de que el orden siempre puede emerger del caos. El ciclo diario del sol, saliendo y poniéndose, era la renovación constante del acto creativo, la victoria diaria de la luz sobre la oscuridad y el caos de la noche. El viaje nocturno del sol a través del inframundo, Duat, era visto como una batalla contra las fuerzas del caos, y su renacimiento cada mañana era una reafirmación del orden establecido por el Creador. Piensa en esos 3 segundos antes de que recuerdes algo importante, y todo empieza a tener sentido. La mitología egipcia ofrece esta sensación de un pasado profundo y significativo que, al ser comprendido, ilumina el presente y proporciona un marco para entender el universo. La creencia en un creador que se manifiesta de la nada, o del caos primordial, y genera el universo a través de su propia esencia, es una idea poderosa que habla del potencial inherente de la existencia y la capacidad de traer orden al desorden. Es un testimonio de la antigüedad y profundidad del pensamiento humano sobre las grandes preguntas del origen y el propósito. Además de la tradición heliopolitana, con Atum en su centro, otras ciudades egipcias tenían sus propias versiones de la creación, reflejando la naturaleza descentralizada y evolutiva de la religión egipcia. Estas diferentes cosmogonías no eran necesariamente vistas como contradictorias, sino como perspectivas variadas sobre el mismo misterio fundamental. En Memphis, la antigua capital, fue Ptah quien asumió el rol del creador supremo. En la teología menfita, la creación no ocurrió a través de un acto físico como la masturbación o el estornudo, sino a través de un acto intelectual y verbal. Ptah, el dios artesano y patrón de los constructores, concibió la creación en su corazón, considerado el asiento del pensamiento y la voluntad por los egipcios, y la ordenó a la existencia a través de su lengua, el habla divina. Esta es una visión más abstracta e intelectual de la creación, donde la mente y el habla divinas son las fuerzas primordiales que dan forma a la existencia. Otra tradición importante provino de Hermópolis, donde la creación fue atribuida a la Ogdoada, un grupo de 8 deidades primordiales, 4 pares de dioses y diosas, que representaban las características de Nun antes de la creación: las aguas, Nun y Naunet; la infinitud espacial, Ge y Jauhet; la oscuridad, Kuk y Kauket; y el aire o lo oculto, Amón y Amaunet. Se cree que la interacción de estas fuerzas dentro de Nun dio origen al montículo primigenio y al huevo cósmico, del cual emergió el Sol o el Creador. Incluso con estas variaciones regionales, la idea central de una fuerza primordial, o un conjunto de fuerzas emergiendo del caos acuático inicial, Nun, y estableciendo el orden, Ma'at, fue consistente en toda la civilización egipcia. Este orden era fundamental para la vida diaria y para la creencia en el más allá. En el juicio final, el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Ma'at para determinar si había vivido de acuerdo con el orden cósmico y social. La historia del Creador y las primeras generaciones de dioses no fue solo un mito de origen distante, sino un modelo para la propia sociedad egipcia. La familia divina reflejaba la estructura familiar humana. La separación de Geb y Nut y las subsiguientes luchas entre sus hijos, especialmente el conflicto entre Osiris y Seth, fueron metáforas de los desafíos, conflictos y la dualidad inherente de la vida, pero también de la resiliencia, la capacidad de restaurar el orden y la creencia en la justicia final, representada por la victoria de Horus sobre Seth y el reinado de Osiris en el más allá. La profundidad y resiliencia de estos mitos radican en cómo entrelazan lo cósmico y lo cotidiano. El ciclo anual del Nilo, la salida y puesta del sol, el orden social, la justicia en los tribunales, la vida y la muerte. Todo esto era visto como parte del gran drama de la creación que comenzó con el creador solitario emergiendo de Nun y estableciendo Ma'at. Es un recordatorio poderoso de que para los egipcios, lo sagrado estaba intrínsecamente ligado al mundo natural, a los eventos cíclicos de la naturaleza y a la propia experiencia humana. En un mundo que a menudo se siente dominado por el caos y la incertidumbre. Mirar estas narrativas antiguas nos recuerda que la búsqueda de orden y significado es una parte fundamental de la condición humana, y que la civilización egipcia encontró sus respuestas en un pasado mítico donde el orden surgió del caos. Y quizás, como Atum emergiendo de Nun,
cada uno de nosotros lleva dentro de sí el poder de traer luz de la oscuridad, orden del caos, vida del silencio. Porque al final, estamos hechos del mismo misterio primordial, y toda creación, ya sea cósmica o personal, comienza con una chispa de intención y la voluntad de manifestar algo a partir del potencial latente. ¿Y tú? ¿Qué parte de este viaje por la cosmogonía egipcia te sorprendió más? ¿Ya estabas familiarizado con esta versión de la creación del universo? Cuéntame en los comentarios abajo. Tu perspectiva y tus preguntas pueden iluminar a otros y enriquecer nuestra conversación sobre estos fascinantes mitos.